9:38 de la noche. Carlos Blanco, el entrevistado. Queda una pregunta en el aire. ¿Qué va a ocurrir mañana? ¿Represión? Carlos. Yo creo que no debería haber represión por dos razones. Primero, porque los dirigentes opositores han insistido en el carácter pacífico de la convocatoria, de la protesta que se va a realizar mañana para exigir además un derecho constitucional que no se ha cumplido, que ha sido demorado por el gobierno a través de su organismo electoral. Pero hay un segundo elemento que está allí, que es el siguiente. Yo tengo la impresión de que hay una resistencia creciente en las filas militares para convertirse en los factores de sostenimiento represivo del régimen de Maduro. Esta convicción deriva del que yo creo que existen dos tipos de vertientes que están convergiendo. Por una parte, militares que simpatizaron con Chávez, que se llamaron a sí mismos o se llaman a sí mismos chavistas, pero que consideran que el nivel de incompetencia de Maduro es de tal naturaleza que está hundiendo lo que ellos llaman, yo creo que equivocadamente, el legado de Chávez, el legado que ellos defienden. Pero estos militares están crecientemente descontentos y lo expresan algunos de estos generales, no todos diciendo lo mismo, como Cliver Alcalá Cordones y como Miguel Rodríguez Toro. Pero ya esos se fueron, ya esos no tienen capacidad de mando. Pero por otro lado, existen militares institucionalistas, militares que no están de acuerdo desde hace muchos años con lo que está ocurriendo. Y por cierto, fueron los que determinaron que el 6 de diciembre los mandos militares, en vez de obedecer las instrucciones de darle paso a los colectivos para la violencia electoral, lo frenaran e impidieran su acción. Dicho esto, yo creo que es muy difícil que las fuerzas militares del país se comprometan a una represión masiva mañana o en los días por venir. Creo que hay una resistencia grande a eso, aunque desde luego, hay que considerar que Maduro, que no está sostenido por las masas, que no está sostenido por los empresarios, que no está sostenido por los trabajadores ni los sindicalistas, que no está sostenido por absolutamente ninguna institución, hoy Maduro está apoyado exclusivamente en las brigadas antimotines de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional. Y ya se sabe que es muy difícil gobernar sentado en las bayonetas. ¿Los colectivos? Mira, los colectivos les está pasando algo similar a lo que le está pasando a todo el chavismo. Hay unos tipos fanáticos que son utilizados para el amedrentamiento y cuando no quieren usar estos grupos antimotines de manera abierta, entonces utilizan a los colectivos para que golpeen, vejen, atropellen a los ciudadanos que protestan. Pero también allí hay una división, porque en algunos de esos colectivos originalmente nacidos como expresiones de trabajo social o cultural en algunas zonas del país, bueno, están viviendo lo mismo que vive todo el mundo. A lo mejor un miembro de ese colectivo puede tener dinero y ayudas y becas, pero no todos los miembros de la familia, no todos los vecinos, no todos los amigos. Y ahí se está produciendo ese fenómeno absolutamente imprevisto hasta la fecha por parte de ellos, que es un desencanto exponencial. No es un desencanto que suma 1 más 1, sino 1 más Carlos, 5 más 20. Pero de ser así, y las manifestaciones mañana, que están bien organizadas y son en todo el territorio nacional, significa que lo lógico es que en la noche el señor Maduro renuncie y se vaya para La Habana, Cuba. Yo creo que siempre he creído desde 2014 en adelante que la salida más fácil para todos es la renuncia de Maduro. ¿Por qué? Porque la renuncia de Maduro crea una situación a partir de la cual se puede generar
una negociación, y este en el buen sentido de la expresión, entre los factores, los restos de ese chavismo, del naufragio chavista, y las fuerzas democráticas que no tienen ningún interés en perseguir al chavista común y corriente, que no tienen ningún interés en hacer una cacería de brujas, que quisieran las fuerzas democráticas lograr una cierta estabilidad para aplicar los correctivos que es necesario adoptar de plazo inmediato, fundamentalmente en algunos terrenos. Hay que proveer a Venezuela en términos de horas de alimentos para las mayorías. En segundo lugar, medicinas, y en tercer lugar, seguridad pública inmediata para que el país sienta que un cambio tiene sentido. Entonces yo creo que eso se facilitaría con una renuncia de Maduro que permita que las fuerzas democráticas que pueda haber en el lado del chavismo tengan algún destino no inmediato. Bueno, Carlos, si pacíficamente, como va a marchar la gente que quiere el revocatorio, porque va a marchar pacíficamente, tranquilamente, en todas las ciudades de Venezuela, pues a Maduro se le cae la máscara. Hoy viene a última hora el vicepresidente, bueno, que ya no es vicepresidente, pero bueno, tu viejo compañero de televisión cuando hacían el blanco y negro, a prometer un aumento de salario. Es decir, una especie de medruscos que se lanzan para que calmar a la gente. ¿Tú crees que eso es efectivo a esta altura del juego? No, para nada, porque el nivel de precios, o sea, se ha ocurrido una dinámica de dolarización con la cual el gobierno se ha hecho el tonto para ver si hay una provisión, aunque sea un poquito mejor, de muchos bienes. Y resulta que, por ejemplo, un pollo a 5.000 bolívares. O sea, un pollo a 5.000 bolívares, uno puede decir, esos son $5. Pero es que la gente en Venezuela no gana en dólares. Eso es un tercio del salario mínimo base. Entonces, eso es imposible. Una arepa, una reina pepiada que cuesta 1.500 bolívares, ¿cuántas se puede comer al mes? Es decir, hay una situación de total indefensión frente a una crisis que se está comiendo a la gente, los niños. No, hay niños que no toman leche desde hace meses, 18 meses. Tenía un niño el otro día que confesó su madre en una cola. Hay una situación de descomposición de tal naturaleza, de caos, que no es posible manejar a través de maniobras de las que el régimen quiere hacer. Yo creo que una renuncia de Maduro es lo que podría expresar algún rasgo de humanidad en el equipo gobernante. Carlos, no creo que el punto sea si las marchas van a ser pacíficas o no, porque esa es la intención del pueblo venezolano. El problema es el desenlace de las marchas, dada la respuesta del oficialismo del gobierno. ¿Tú crees que dependiendo de ese desenlace se force o no el revocatorio finalmente? ¿O qué pasa con todas esas personas que dicen no da más la situación en Venezuela? ¿Van a reaccionar finalmente y a forzar este referéndum revocatorio? Mira, yo creo que para que haya el referéndum revocatorio tienen que ocurrir muchos factores. En primer lugar, la disposición de la gente, que es evidente que existe, que se ha mostrado. Nada más, ¿por qué el gobierno no quiere convocar el 20% de la firma? Que se necesitan 4 millones de firmantes en 3 días. Porque no van a ser 4 millones, van a ser 5, 6, 7, 8 millones. Y 8 millones de personas firmando en 3 días a un promedio de 2,5 millones por día. Eso es un acto político más importante incluso que el revocatorio mismo, porque ese es el revocatorio en acción, ese es el revocatorio en la calle. Eso no lo soporta el gobierno, eso no lo soporta Maduro, no lo aguanta Maduro. Entonces esa fuerza existe y a esa fuerza se le contraponen las fuerzas represivas. Por eso es que se necesita que intervengan factores diversos, los empresarios, los sindicatos, que los militares no obedezcan órdenes ilegales contra los ciudadanos
y se necesita un inmenso apoyo internacional. Lo ha representado este apoyo Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien con mucha dignidad, firmeza, coraje ha apoyado la causa democrática venezolana, y también lo han representado unos expresidentes. El presidente paraguayo, por ejemplo. Sí, pero no esto que se trajo Maduro para que le hicieran la tarea, Zapatero, Samper, Torrijos y Fernández, sino los expresidentes que han venido acompañando a lo largo de todos estos años a las fuerzas democráticas del país: Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Tuto Quiroga, Laura Chinchilla, Felipe Calderón, es decir, todos estos, Felipe González, Fernando Enrique Cardoso y tantos otros. Es decir, expresidentes que han participado en el apoyo a las fuerzas democráticas del país de una manera incondicional y eficiente. No estos personajes encabezados por Zapatero, que lo que están tratando de hacer es que la oposición desista de las condiciones que ha planteado, que son, en primer lugar, el revocatorio, en segundo lugar, la libertad de los presos políticos, en tercer lugar, el respeto a la Asamblea Nacional y a las decisiones que, de acuerdo a la Constitución y las leyes, le corresponden, y también la apertura del canal humanitario para subvenir las necesidades. Carlos, déjame pasarte una llamada que llega en este momento. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Adelante, buenas noches. Mi nombre es Carlos Hernández, llamo de Miami. Diga, señor Hernández. Adelante. Yo lo que quería, bueno, un saludo a todos ustedes y al distinguido Carlos Blanco y a la hermosa e inteligente que forma su equipo. Mira, yo lo que quería decir es que esta gente, hay que tener en cuenta que esta gente, el chavismo, es un movimiento subversivo, insurgente y hasta separatista, diría yo. Toda una gente que no tiene ningún tipo de apego por la venezolanidad, y son eso, son un movimiento subversivo separatista que además está aliado al crimen organizado internacional. Es decir, la situación de Venezuela, tanto económica como social, como moral, no se puede definir como una crisis en esos aspectos, sino es una invasión lo que hay en el país. Bien, ¿qué nos dice Carlos Blanco? Yo creo que es muy importante el punto que levanta el amigo que acaba de hablar, que es el siguiente: Venezuela, con Chávez y con el chavismo, inició, a diferencia de otras dictaduras, las clásicas dictaduras latinoamericanas, un proyecto que no era solo de carácter nacional, sino de carácter internacional. Es decir, tuvo su centro, ha tenido su centro en Venezuela, tiene alianzas con otros gobiernos, y eso es lo que vemos públicamente, con Cuba, Nicaragua, Bolivia, etcétera, etcétera, pero también tiene alianzas con movimientos, unos legales y otros ilegales, de distintos países. El más emblemático de esos movimientos y con el cual se alió desde muy temprano es el de la FARC en Colombia. Entonces, eso ha hecho la tarea de los demócratas venezolanos mucho más complicada, porque han tenido que combatir durante muchos años solos, los demócratas venezolanos, contra un proyecto que no era solo venezolano. Gracias, Carlos, perdóname, pero te tengo que cortar. Nos vemos. No, muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Breve pausa, 9:52.